Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema clave, fundamental diría yo, para entender cómo se mueven las enfermedades. Efectivamente. Y sobre todo, claro, cómo pararlas. Vamos a hablar de la cadena epidemiológica y del control de infecciones. Y le pondremos además un ojo especial a lo que pasa en los hospitales. Un punto crítico, sí. Tenemos aquí unos materiales, unos documentos de tipo formativo, unas guías, que explican todo esto, bueno, paso a paso. Muy detallados. Nuestra idea hoy es desgranar esa cadena, eslabón a eslabón, entender bien cómo viaja un patógeno, qué son esas infecciones que a veces se pillan en el hospital. Las nosocomiales. Exacto. Y ver qué se puede hacer para prevenirlas. Es un poco como desmontar un mecanismo, ¿no? Para ver las piezas. Ver cómo funciona por dentro. Y cómo evitar que funcione cuando no debe, claro. Justo. Así que bueno, vamos al lío. ¿Listos para seguirle la pista a un microorganismo y ver dónde podemos ponerle barreras? Vamos allá. Empezaremos por el concepto central, la cadena epidemiológica. Me parece una idea muy visual, ¿sabes? Como una cadena de verdad. ¿Sí? ¿Lo es? Si rompemos un eslabón, uno solo, Se acabó. se interrumpe todo. Es la secuencia de factores necesarios para que una enfermedad se transmita. Exactamente. Y esa secuencia, como bien dicen los documentos, tiene tres componentes fundamentales, tres pilares. ¿Cuáles son? La fuente de infección, el mecanismo de transmisión y el huésped susceptible. Fuente, mecanismo y huésped. Vale. La fuente de infección es, pues, básicamente de dónde sale el microorganismo, el origen. ¿De dónde parte todo? Eso es. Puede ser el reservorio, que es como su hábitat natural, donde vive y se multiplica tranquilamente. Podría ser una persona, un animal, agua estancada. Ya. O puede ser la fuente más directa, desde la que salta al siguiente. Muchas veces, reservorio y fuente son la misma cosa. Entiendo. Y, de hecho, para muchas enfermedades adaptadas a nosotros, la fuente principal somos, bueno, los propios seres humanos. Nosotros mismos. ¿Sí? Y aquí hay un punto importante que complica mucho el control. Fíjate. A ver. La fuente no siempre es alguien que está enfermo, con síntomas claros. A veces es un portador. Alguien que no parece enfermo. Exacto, un portador asintomático. Los hay que eliminan el germen antes de tener síntomas, los precoces. Otros mientras se recuperan, convalescientes. Y ojo, también hay portadores sanos, que están inmunizados, pero siguen portando y eliminando el agente. Uf, eso sí que es un reto. ¿Los portadores sanos? Complican mucho la prevención, sí. Y claro, para salir de la fuente, el agente necesita una vía de salida. ¿Por dónde sale? Pues por la vía respiratoria, al toser o estornudar, la digestiva, en heces o vómitos, a través de heridas, sangre. Vale. Lo de los portadores sin síntomas es fascinante y un problemón para la salud pública, claro. Totalmente. No puedes controlar lo que no ves. Bueno, una vez que la gente ha salido, necesita viajar, ¿no? Correcto. Ahí entra el segundo eslabón que mencionabas, el mecanismo de transmisión. Eso es. El cómo se mueve el agente. Puede ser por transmisión directa. Directa, o sea, sin intermediarios. Justo. Contacto físico, un apretón de manos y luego te tocas la cara, un beso, las gotitas que expulsamos al hablar o toser muy cerca. Como la gripe, por ejemplo. La gripe, el sarampión, la tuberculosis, esas van así. O incluso de madre a hijo a través de la placenta. Vale, directa. ¿Y la otra forma? La transmisión indirecta. Aquí sí que necesita un vehículo, un intermediario para llegar. ¿Cómo qué? Pues mira, puede ser el agua, alimentos contaminados, objetos inanimados los que llamamos fómites. Fómites. Esa palabra siempre me ha llamado la atención. Sí. Puede ser cualquier cosa. El pomo de una puerta, un teléfono, una jeringuilla, material médico. Cualquier objeto cotidiano. Cualquiera. O también pueden ser vectores, como insectos. Mosquitos, moscas. Exacto. Mosquitos con la malaria, moscas que transportan gérmenes. Y bueno, el aire a más distancia o el suelo a veces también. Entendido. Fómites. Objetos aparentemente inofensivos que son clave, vale. Y una vez que la gente ha viajado, ya sea directa o indirectamente. Necesita un destino. El tercer eslabón. El huésped susceptible. Así es la persona que puede, digamos, pillar la infección. La persona vulnerable. Eso. Y el agente necesita una vía de entrada en esa persona, que curiosamente muchas veces coincide con la de salida. La boca, la nariz. La boca, vía digestiva, la nariz, respiratoria, la uretra, urinaria, una herida en la piel, las mucosas, un pinchazo, sangre, incluso a través de la placenta también como vía de entrada, al feto. Vale.
¿Y que se produzca la infección de qué depende? Pues de varias cosas. De que la vía de entrada sea la correcta para ese agente, de la cantidad de bichitos que lleguen, de lo fuerte que sea ese agente, La carga, la virulencia que decías. eso es, y por supuesto de las defensas que tenga esa persona, el huésped. Claro, el sistema inmune. Fundamental. Bien, entendida la cadena. Fuente, mecanismo, huésped. Los documentos luego profundizan en las enfermedades transmisibles. Sí, Las definen como, bueno, las que causa un agente biológico que se puede reproducir y pasar a otro. un agente vivo, sí. Y hacen una distinción interesante entre infección y enfermedad. Es importante, sí. La infección es solo la entrada y multiplicación del microorganismo. Puede que ni te enteres. Puedes estar infectado sin estar enfermo. Exacto. La enfermedad aparece cuando esa infección ya provoca síntomas, un daño visible, como una neumonía, por ejemplo. Vale. Y también mencionan las zoonosis. Ah, sí. Esas son las que saltan de animales a humanos, como la rabia o la tuberculosis bovina. Hay unas cuantas. Sí, sí. Y también es útil conocer las fases por las que suele pasar una enfermedad transmisible. Las fases. Sí, el periodo de incubación, que es el tiempo desde que entra el agente hasta que aparecen los primeros síntomas. ¿Es un periodo silencioso? ¿Donde no sabes que lo tienes? Nada. Luego, a veces hay un periodo prodrómico, con síntomas muy generales, inespecíficos. Malestar, fiebre baja. Te podrías confundir con cualquier cosa. Eso es. Y finalmente, el periodo clínico, ya con los síntomas típicos que permiten diagnosticar la enfermedad. Y a partir de ahí, la evolución. Pues puede ir hacia la curación, cronificarse, dejar secuelas o incluso la muerte. Depende de muchísimas cosas. Entiendo. ¿Y todo esto lo estudia la epidemiología? Exacto. La epidemiología estudia cómo se distribuyen, con qué frecuencia, Si es un caso aislado, esporádica, si está siempre ahí endémica. si hay un brote, una epidemia o si se extiende por todo el mundo, una pandemia. La gripe estacional es el ejemplo clásico de epidemia. Claro. Y la epidemiología también mira los factores que influyen y cómo controlarlas. Eso es, factores de la persona, del ambiente, del estilo de vida, del sistema sanitario. Todo influye. Aquí los documentos se ponen interesantes, porque hablan de las características del propio agente causal, como si tuviera su currículum. Se ríe un poco. Algo así. Sus habilidades, podríamos decir. ¿Cómo cuáles? Pues mira, mencionan la contagiosidad, que es lo fácil que se propaga. Si es muy pegadizo o no. Eso. La infectividad, que es su capacidad para instalarse en el cuerpo y multiplicarse. Si consigue colonizar. Justo. Luego la patogenicidad, su habilidad para causar enfermedad una vez que ha infectado. Porque no todos los que infectan causan enfermedad, decíamos. Exacto. La virulencia, que mide la gravedad de esa enfermedad que causa. Si es leve o muy grave. Sí, y ayuda a entender por qué unas enfermedades se comportan de una manera y otras de otra. Y hay distintos tipos de agentes, claro. Sí, los documentos listan varios. Tenemos bacterias como los estreptococos, los estafilococos muy comunes en piel y hospitales, el neumococo, el bacilo de la tuberculosis. Muchas conocidas. Luego los virus, sarampión, rubeola, paperas, varicela, gripe, la COVID-19, claro, las hepatitis A, B, C, el VIH, la rabia. Un montón también. Hongos que causan las micosis como la candidiasis. Parásitos, que pueden ser protozoos como el de la toxoplasmosis o en la malaria, o gusanos, el mintos, Ya. e incluso priones, que son proteínas raras, anómalas, como en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Vaya variedad. Cada uno con sus trucos. Cada uno con su biología y su forma de transmitirse y de fastidiar, sí. Mencionan muchas enfermedades, pero si nos centramos en un par de ejemplos que ilustren bien esto, la tuberculosis, por ejemplo. Sí, un buen ejemplo, causada por una bacteria, el bacilo de Koch. Se transmite por el aire al toser. Lo que la hace difícil de controlar. Mucho. Y además tuvo un repunte importante con la epidemia del VIH porque afecta a personas con defensas bajas. Claro, se relacionan. Otro ejemplo que destacan es la hepatitis C. Sí, un virus. Se transmite principalmente por la sangre. Lo característico es su alta tendencia a cronificarse, a quedarse ahí para siempre. Y que no hay vacuna, ¿verdad? No, no hay vacuna para la C. Por eso la prevención de la exposición a sangre contaminada es tan crucial.
y el riesgo de acabar desarrollando cirrosis o cáncer de hígado. Un problema serio. Muy serio. Y otro ejemplo relevante que detallan es el virus del papiloma humano, el VPH. Sí, el VPH. Transmisión sexual principalmente. Y es muy importante porque algunos tipos de este virus están directamente ligados al cáncer de cuello de útero. O sea, una ETS que puede causar cáncer. Exacto. Aunque, ojo, es vital decir que no toda infección por VPH acaba en cáncer, ni mucho menos, pero la relación existe y es fuerte con ciertos tipos. Y por eso es tan importante la prevención. Fundamental. Tanto la vacunación, que ahora existe para los tipos más peligrosos, como la detección precoz con la citología, la prueba de Papa Nicolau. Entendido. Vale, pues tenemos la cadena, los agentes con sus habilidades, ejemplos de enfermedades. La pregunta del millón es, ¿cómo rompemos esa cadena? La clave de todo. Hablemos de prevención. Parece que la idea es actuar sobre los eslabones, ¿no? Precisamente, las medidas de prevención buscan eso, atacar uno o varios puntos débiles de la cadena para interrumpir la transmisión. ¿Y cómo se hace? ¿Sobre qué eslabón actuamos primero? Se puede actuar sobre los tres. Mira, sobre la fuente de infección, el objetivo es controlarla o eliminarla. ¿Cómo? Pues con un diagnóstico rápido y un tratamiento eficaz de la persona enferma. Si la curas, deja de ser fuente. Lógico. También notificando los casos de ciertas enfermedades a las autoridades, la SEDO, que decíamos, para que puedan vigilar y actuar si hay un brote. Ajá. Medidas como el aislamiento de los enfermos o la cuarentena de los contactos que podrían estar incubando la enfermedad también van dirigidas a la fuente. Separar al que puede contagiar. Eso es. Y, muy importante, la educación sanitaria, que la gente sepa cómo protegerse y proteger a los demás. Vale. Actuar sobre la fuente. Y sobre el mecanismo de transmisión. Ahí lo que buscamos es interponernos en el viaje de la gente, ponerle obstáculos. Impedir que llegue. Exacto. Hay medidas generales que son básicas y súper importantes. Asegurar que el agua sea potable, que las aguas residuales se traten bien. Saneamiento básico. Fundamental. Y luego medidas más específicas, la desinfección de superficies, objetos, incluso de la piel con antisépticos. Limpiar y matar los bichos. Eso, la desinsectación, si el problema son insectos vectores, pues eliminar mosquitos, moscas. Y la desratización contra los roedores. Controlar a los intermediarios. Es justo. Y nos queda el tercer eslabón, el huésped susceptible. ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí el objetivo es hacer que esa persona sea menos susceptible, o sea, más resistente o evitar que entre en contacto. Aumenta sus defensas. Principalmente, la inmunización es la estrella aquí, ya sea activa, con las vacunas, que enseñan a nuestro cuerpo a defenderse, O si ya has pasado la enfermedad, claro. o si ya has pasado la enfermedad, eso también te da inmunidad activa. O puede ser inmunización pasiva, que es darle a la persona directamente los anticuerpos ya hechos. Como una ayuda externa inmediata. Sí, para una protección rápida pero temporal. También existe la quimioprofilaxis. ¿Eso qué es? Dar medicamentos, fármacos, de forma preventiva. Por ejemplo, a alguien que va a viajar a una zona con malaria. O para evitar que pille la infección si le pica el mosquito. Exacto. Y de nuevo, la educación sanitaria es crucial aquí también. ¿En qué sentido? Pues para promover hábitos de higiene personal, para que la gente entienda la importancia de las vacunas, para fomentar estilos de vida saludables que refuercen las defensas. Es empoderar a la persona para que se cuide. Has mencionado varias veces la higiene, la desinfección, el lavado de manos, por ejemplo. Los documentos seguro que lo recalcan. Constantemente. Es una medida de categoría A, de eficacia demostradísima. Si es tan simple y tan eficaz, ¿por qué a veces cuesta tanto que se cumpla? Sobre todo, pienso en sitios como hospitales con tanta presión. Es una pregunta excelente y compleja. Los materiales no entran a fondo en la psicología del comportamiento, pero sí subrayan la eficacia. La dificultad en que se cumpla siempre. Bueno, suele tener que ver con muchas cosas. Por ejemplo, La carga de trabajo, la sensación de que no hay tiempo, a veces la propia ubicación de los lavabos o de los geles hidroalcohólicos no es la ideal, que se irrita la piel. factores prácticos. Sí. Y a veces quizás una falta de conciencia continua sobre el impacto real que tiene ese gesto tan simple. Se nos olvida. Ya.
Por eso, en los hospitales las estrategias no solo son poner lavabos y gel, sino también hacer recordatorios constantes, formación, medir si se cumple o no. Es una batalla continua, la verdad. Entendido. Y eso nos lleva directos a ese entorno, al hospital. Hablemos de las infecciones nosocomiales. Sí, las infecciones adquiridas en el hospital o relacionadas con la asistencia sanitaria. Que no las traías de casa, vamos. Exacto. Son infecciones que el paciente no tenía ni estaba incubando cuando ingresó y las desarrolla allí o incluso a veces poco después de irse a casa. ¿Y afectan solo a pacientes? No, también pueden afectar al personal sanitario. Ah, claro. Son un problema importante porque suelen ser por gérmenes más resistentes a veces y afectan a gente que ya está débil por su enfermedad de base. Y son más frecuentes en hospitales grandes, decías. Sí, por la complejidad de los pacientes, de los tratamientos, de los procedimientos que se hacen, que son más invasivos. Hay más riesgo. Y hablabas de factores de riesgo. Sí, los hay endógenos que son propios del paciente, su edad, si está desnutrido, si tiene otras enfermedades como diabetes, cáncer. Cosas que no puedes cambiar fácilmente. Difícil. Pero luego están los exógenos, que tienen que ver con el hospital, con lo que le hacemos al paciente. ¿Cómo qué? Pues usar catéteres, sondas urinarias, la cirugía en sí misma, ponerle tratamientos que bajan las defensas, como la quimio, o haberle dado muchos antibióticos antes, que le alteran su flora bacteriana normal. Y ahí sí se puede intervenir más. Claro, en estos factores exógenos es donde se centran muchas de las medidas de prevención. ¿Y cuáles son las infecciones hospitalarias más comunes? ¿Dónde suelen aparecer más, según estos documentos? Pues destacan 4 tipos principales, pero si quieres, nos centramos en 2 que son muy representativos. Perfecto. Por un lado, la infección de la herida quirúrgica, Ujú. después de una operación. Claro. Su riesgo varía mucho según el tipo de cirugía. No es lo mismo operar una hernia, cirugía limpia, que operar un intestino perforado, cirugía sucia. Lógico. La prevención aquí es un trabajo en equipo y continuo. Antes de operar, buena higiene del paciente, preparar bien la piel donde se va a cortar. Durante la operación, mantener el quirófano súper limpio, todo el material estéril, controlar el ambiente. Y después, hacer las curas de la herida con técnica aséptica. Es un proceso completo. Sí, es un buen ejemplo de cómo influyen 1000 cosas: el ambiente, el personal, el propio paciente, el procedimiento. Vale. Infección de herida quirúrgica. ¿Y la otra? Las bacteriemias asociadas a catéteres. Bacteriemia es. Bacterias en la sangre. Que las bacterias lleguen al torrente sanguíneo. Muchas veces vienen de otra infección, una neumonía, una infección de orina, pero hay bacteriemias primarias que empiezan directamente en la sangre. ¿Y esas se asocian a catéteres? Muchísimo, sobre todo a los catéteres venosos centrales, las vías que se ponen en venas grandes. Son necesarios, pero son una autopista para las bacterias si no se cuidan bien. Una puerta de entrada directa. Exacto. La prevención aquí es, fundamental. Poner el catéter con una técnica impecable, desinfectar bien la piel, usar apósitos adecuados, cuidarlo bien cada día y, sobre todo, higiene de manos cada vez que se toca el catéter o la vía. Higiene de manos otra vez. Siempre vuelve. Y como se usan tantísimos catéteres, pues es un foco de vigilancia constante. Queda clarísimo que controlar estas infecciones en un hospital no es una cosa puntual. No, ¿qué va? Es un programa continuo, ¿verdad? Totalmente. Requiere un sistema de vigilancia epidemiológica que funcione bien. O sea, recoger datos sistemáticamente, qué infecciones hay, dónde, cuándo, qué gérmenes. Saber lo que está pasando. Exacto. Analizar esos datos para ver si hay un problema, si hay una tendencia rara, si hay un brote, y usar esa información para actuar. Y luego actuar con programas de prevención. Claro, implementar programas de prevención que estén basados en la evidencia, en lo que se sabe que funciona, con protocolos muy claros para cada área, para cada procedimiento. ¿Qué incluyen esos programas? Pues de todo, desde las medidas de aislamiento que hagan falta para ciertos pacientes, las precauciones estándar que hay que aplicar con todos. Precauciones estándar. Sí, son un conjunto básico de medidas como el lavado de manos, el uso de guantes si vas a tocar fluidos, etc., que se aplican siempre, con todos los pacientes, porque nunca sabes quién puede tener algo. Ah, vale. Como una base mínima. Eso es. Luego, la limpieza y desinfección del entorno, la esterilización del material reutilizable, la promoción continua de la higiene de manos. Y algo crucial hoy en día,
Usar los antibióticos con cabeza, de forma prudente, para no generar más resistencias. La lucha contra las superbacterias. Exacto. Normalmente son los servicios de medicina preventiva de los hospitales los que coordinan todo esto. Entiendo. Y mencionan algo de categorías de eficacia, ¿no? Ah, sí, es un detalle interesante. Clasifican las medidas preventivas según la evidencia científica que tengan detrás. Categoría I son las que tienen una eficacia muy demostrada por estudios buenos. ¿Como el lavado de manos, decías? O el sistema cerrado de drenaje para las ondas urinarias. Son medidas que hay que implementar sí o sí. Categoría 2 son las que parecen eficaces por lógica o por algunos estudios, aunque no tan rotundos. Y categoría 3 son las de eficacia dudosa o no probada. O sea, que ayuda a priorizar. Exacto, a centrar los esfuerzos y los recursos en lo que de verdad sabemos que funciona. Pues hemos recorrido toda la cadena, ¿eh? Desde la fuente hasta el huésped, pasando por cómo viajan los agentes. Un viaje completo. Hemos visto distintos tipos de bichos, por decirlo así, y las enfermedades que causan, y sobre todo, las muchísimas formas que tenemos de ponerles barreras. Múltiples puntos donde actuar. Desde lavarnos las manos hasta programas súper complejos en hospitales. Cada cosita, por pequeña que parezca, suma. Es un eslabón en nuestra propia cadena de defensa. Totalmente de acuerdo, cada gesto cuenta. Y todo esto nos deja quizás con una reflexión final, ¿no? A ver. Este modelo de cadena, fuente, transmisión, huésped, es súper potente, súper útil para entender las enfermedades infecciosas. Sin duda. Te da puntos muy claros donde intervenir. Pero, dándole una vuelta, ¿no podríamos usar una idea parecida para analizar cómo se difunden otras cosas? ¿Otras cosas? ¿Cómo qué? No sé. Piensa en la información, o en la desinformación, que está tan de moda, o en las modas mismas, las tendencias, los hábitos, incluso los estados de ánimo colectivos. Interesante. ¿Cuáles serían las fuentes en esos casos? Y los mecanismos de transmisión, y los huéspedes susceptibles. Aplicar el modelo epidemiológico a fenómenos sociales. Exacto. ¿Y dónde estarían los eslabones débiles donde podríamos actuar? ¿Para fomentar lo bueno o para frenar lo malo? Es una extrapolación curiosa, ¿sí? ¿Cómo se contagia una idea? ¿O un bulo? ¿O un hábito saludable? Ahí lo dejo. Es algo para, bueno, para darle una vuelta. Desde luego. Da que pensar.